Buenas tardes, yo soy Juan Diego Granada, soy el director comercial de BQ Ingeniería y vamos a retomar nuestros podcasts este año. Nuestro primer podcast es sobre HSEQ y para ello nos acompaña Joana Herrera, nuestra directora de HSEQ en nuestra empresa. Entonces, bienvenida Joana y cuéntanos un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. Hola Juan Diego, buenas tardes. Bueno, el día de hoy traemos un caso de éxito que tuvimos durante la ejecución de uno de los contratos que iniciamos en el 2020 con una de las empresas del sector energético más grandes del país. ¿En qué consistió? Bueno, pues te quiero poner como en contexto un poquito. Este contrato tenía una particularidad, que era que nuestros inspectores tenían que andar en motocicleta para ir a diferentes sitios para hacer la labor de supervisión. Entonces, al ser pues, la actividad de conducir motocicleta y ser los motociclistas uno de los actores vulnerables más afectados por la seguridad vial, este riesgo de conducir motocicleta, pues en nuestro análisis de riesgo inicial se configuró alto y se implementaron una serie de controles adicionales desde el inicio del contrato. Entonces ahí queremos pues darle el nombre de hecho al podcast de hoy, que es un caso de éxito, caso de estudio de BQ Ingeniería en proyectos que tienen pues el reto de motocicletas, en este caso particular de inspectores en motocicleta. Entonces queremos contarle a toda pues nuestra audiencia de podcast que no solamente las empresas de energía, sino muchas otras empresas utilizan profesionales o inspectores que se desplazan en este tipo de vehículos y esto genera un alto riesgo para la vida y la integridad de las personas. Entonces, en BQ nos vimos enfrentados a este reto con un proyecto grande de varios profesionales que estaban utilizando estos vehículos. Entonces, ahorita sí, ¿cómo fue que nosotros revisamos esos riesgos y los mitigamos? Sí, bueno, tuvimos muchas situaciones al principio del contrato. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos muchos incidentes, nos pasó de todo. Tuvimos desde mordidas de perros, caídas por tropiezos con piedras, como las labores de supervisión tocaba hacerlas no solamente en la ciudad, sino también en las veredas o en el campo. También nos encontrábamos con pisos irregulares, con pendientes, en fin, muchas situaciones que hicieron que hubiera tantos eventos. Afortunadamente, en el 2020 solamente tuvimos de todos los incidentes un evento incapacitante, ¿sí? Pero entonces, después de cada evento, hacíamos investigación, implementábamos nuevas medidas, nuevos controles, que parece ser que no eran lo suficientemente eficaces porque ¿qué pasó? En junio del 2021 tuvimos nuestro primer evento grave. Grave, pues, según la definición de evento grave que tiene nuestra legislación colombiana en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y fue que uno de los inspectores iba en la motocicleta y en una intersección un carro pues lo golpeó y la moto pues le cayó encima y le causó una lesión a nivel de miembros inferiores. Pues para nosotros fue muy complicado porque era el primer evento grave que registrábamos. Entonces, ¿qué tocó hacer? Venga, miremos a ver qué hacemos para que no nos vuelva a pasar esta situación. Claro, toca parar, revisar, sobre todo porque en un contrato de esas características, con estos acuerdos y estos niveles de servicio que tenemos con el cliente, un evento de este tipo pone en riesgo incluso el contrato, pero sobre todo por la integridad y la vida de nuestros profesionales, que es lo que más cuida pues HSEQ en nuestra compañía. Sí, afortunadamente pues la lesión pues fue una fractura, pues nuestro inspector quedó bien afortunadamente, pero sí es un evento que no quisimos que pasara y no queríamos que volviera a pasar algo parecido. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Así como adicional a lo que ya teníamos, contratamos a unos expertos en seguridad vial,
por medio de nuestra ARL, lógicamente, para hacer como un estándar de seguridad vial para cómo sería el manejo o la conducción frente a las intersecciones. Cómo afrontar que tenemos que, pues en una moto, manejar y tener que encontrarnos con intersecciones. Y eso hicimos como un manual, y ese manual se le divulgó a los inspectores en un taller teórico práctico que hicimos. Como segunda medida, dictamos una capacitación para reforzar la identificación de los riesgos en los conductores, basándonos en una técnica que se llama reconozca, atienda y actúe. Ah, bueno, y entonces con estos métodos sí mejoró ahora en el proyecto, digamos, los incidentes que se han presentado, y cuéntanos un poco más de cómo funcionan estas metodologías o cómo se implementaron. No, sí, eso ayudaron mucho esos controles adicionales que implementamos. Con decirte que desde agosto del 2021 a diciembre no tuvimos ningún evento, o sea, nada, ni menor, ni nada, pero el 16 de diciembre, el día que empiezan las novenas del 2021, tuvimos el segundo evento grave. Otro motociclista perdió el control de la moto, se cayó y la moto igual le cayó encima y le causó unas lesiones a nivel de miembros inferiores. Entonces ahí ya dijimos, no, hay que hacer un alto en el camino, tenemos que pensar qué más podemos hacer para evitar que esta tendencia siga, porque ya eran 2 graves en un año. Entonces tocó hacer nuevas cosas. Claro, tocaba parar, reevaluar y decir, bueno, la metodología reconozca, atienda y actúe, funciona, pero es posible que hayan controles adicionales que podamos hacer. Entonces ahí, ¿en qué pensábamos y cómo lo hicimos, Joana? Sí, bueno, en cabeza del coordinador HCQ del contrato, a quien si me está escuchando le envío un saludo cordial, implementamos muchas otras controles, como por ejemplo revisar los tiempos de descanso de los conductores. También hicimos como una capacitación en técnicas de frenado y giro de las motocicletas en diferentes terrenos. También un tema muy importante es siempre estar verificando la presión de las llantas de las motos, pero quiero resaltar dos controles pues que fueron súper relevantes. Sí. En colaboración con nuestra ARL, contratamos unos expertos en seguridad vial. ¿Para qué? Para hacer un acompañamiento técnico a los inspectores durante la jornada laboral. ¿Por qué? Porque todas las formaciones en seguridad vial se hacen en pistas o en terrenos ya, digamos, establecidos, pero no se estaban haciendo, para nuestro caso, en el terreno donde estaban nuestros motocicletas, donde en realidad está el riesgo. Entonces dijimos, no, lo que tenemos que hacer es ver cómo se comportan nuestros motociclistas en terreno. Entonces, ¿en qué consistía este acompañamiento técnico? El instructor recogía al inspector en la casa a las 6 de la mañana. Se iba con él, todo el día estaba con él, todo el día, y al final de la tarde, a las 6 de la tarde, ya llegaban a la casa con el inspector. Era un acompañamiento diario. Entonces, y era en campo. Entonces, estaba el instructor con el inspector en todos los terrenos que él tenía que estar en el día. El instructor le decía cómo tenía que afrontarlo. Mira, si no se frena, mira, está pendiente, hay que cogerla así. Si usted, por ejemplo, si se encontraba en un terreno inestable, cómo hay que afrontar la moto para que no se caiga, para que no va a tener ningún problema. Entonces, era como un seguimiento
hombro a hombro, pero en la Exactamente. operación real, o sea, no en una pista elaborada, sino en la operación real. Y pues de hecho, me imagino que el operario ese día tenía un día de trabajo convencional, o sea, se levantaba, Sí, claro. hacía sus inspecciones técnicas y en su propia moto, y ahí nosotros íbamos también atendiendo un poco desde lo humano, ¿cierto? Sí. Desde esa operación. Ahí quisimos como enfrentarnos al el comportamiento humano, el comportamiento de cada inspector en todas las situaciones que se podía afrontar en el día. El instructor le hacía la realimentación inmediatamente al inspector en campo. Y lo importante era también ver el comportamiento, llegar al comportamiento humano de cómo esa persona afrontaba las diferentes situaciones que tenía que tener en su día a día, en su jornada laboral. Entonces le daba la capacitación, pero más como enseñándole, ¿sí? Mira, es mejor, claro, frena así, mejor si metes este cambio. ¿Y cómo tomaron nuestros inspectores este acompañamiento? ¿Lo tomaron bien? ¿Se sentían más tranquilos? Porque de todas formas las familias, sobre todo hay que pensar en la familia de estas personas que los están esperando en casa, seguramente estuvieron muy agradecidas de que tuvieran ya este acompañamiento adicional por parte de la empresa. Sí, tuvimos una mejora sustancial en el comportamiento vial de los motociclistas. O sea, sirvió mucho y a todos los inspectores se les hizo. O sea, eso fue en un tiempo determinado, pero si ingresaba un inspector, se le hacía el mismo acompañamiento, porque una persona nueva, pues tocaba también implementar esto. Y mejoramos muchísimo. Tuvimos un cambio radical en el comportamiento de nuestros inspectores. O sea que atacamos las dos partes más importantes que se pueden ver en el contrato, desde el comportamiento humano, que lo afrontamos con capacitación, con esta enseñanza hombro a hombro que tú dices, y adicional a eso, pues también se revisaban los equipos o digamos las motos, para ser más claros, y se les revisaba el nivel de calibrado de las llantas, se revisaban pues claramente los otros controles que BQ también es muy riguroso en tener todos los equipos con los que nuestros operarios interactúan al día y con todos sus protocolos. Y entonces finalmente, Johanna, ¿cómo logró esto cambiar esos indicadores o esos incidentes que venían pasando? Ampliando un poco lo que acabas de decir de que no solamente nos enfocamos en el tema de la persona, eso fue muy importante, también nos dimos cuenta que las luces traseras de las motos no son muy visibles cuando tienen el maletero. Entonces, ¿qué dijimos? Listo, ya desde nuestra parte hicimos la intervención, ¿sí? Le enseñamos mejores maneras de conducción y comportamientos a nuestros inspectores, pero entonces los otros actores viales, ¿qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? No, pensemos en algo que haga más visibles nuestros inspectores. Entonces se implementó una medida que fue ponerle luces como si fueran stops a los maleteros. Claro. Que estaban conectados pues a tanto al stop, o sea, a la luz de frenado, y a los direccionales. Entonces, con eso que hicimos, volvimos más visibles ante los demás actores viales a nuestros inspectores, con la implementación de estas luces en los maleteros. Eso ya es innovación incluso tecnológica, ¿cierto? Exactamente. Y parece un cambio sencillo, pero uno pensaría que realmente se pensó, porque uno muchas veces ve una moto y es una moto más en el camino, pero claramente se veía una moto de un inspector de BQ y se veía pues el stop grande, y eso permitía que los demás también lo notaran y así evitar estos incidentes que venían pasando. Sí, pues con decirte que desde este contrato se acabó en el 2023 y desde diciembre del 2021 no tuvimos ningún evento, ni menor ni pequeño. O sea, tuvimos un cambio total en todo el comportamiento vial, en los incidentes. Tuvimos una mejora del 100% en los indicadores de accidentalidad en comparación pues de los años anteriores pues en el contrato, ¿no? Y eso pues tuvimos, el cliente estaba muy contento con nosotros. Cuando nos hacían auditorías pues de seguridad sobre el trabajo, los auditores decían, venga, qué buenas prácticas
que tuvieron muy buen impacto, porque pues 0 accidentes, 0 incidentes, y aparte de eso, por ejemplo, no fue mucho el costo. Uno pensaría que poner las luces en los maleteros fue costoso, no, eso fue una acción de bajo costo y tuvo muy buen impacto. Claro, son las acciones también que, digamos, desde BQ queremos replicar para todos nuestros oyentes y para todas las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que no solamente las empresas de energía tienen este tipo de operaciones, como ya lo hemos dicho, sí, sino empresas logísticas y muchos otros usuarios de este tipo de servicios. Entonces, entender que hay cambios muy pequeños y que pueden significar una mejora muy grande en los indicadores, como es nuestro caso. Finalmente, ¿esto tuvo alguna premiación o algún reconocimiento por parte de nuestro cliente? Ya que lo mencionas, sí, nuestro cliente pues, quedó muy conforme con estas medidas y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el 2022 lanzó su primer reconocimiento nacional en buenas prácticas de seguridad vial para que empresas del sector privado, sector público, academia, en fin, asociaciones, mostraran cuáles han sido sus buenas prácticas en temas de seguridad vial. Para esta convocatoria se presentaron 70 empresas y la Agencia Nacional tenía como varias áreas de postulación. Vehículos seguros, comportamiento seguro, infraestructura segura. Eran como unas 7 áreas pues, para uno poderse postular. Sí, eran como 7 o 8 áreas. Y nosotros nos postulamos en 2. Nos postulamos en vehículos seguros con la inclusión de las luces en los maleteros. Y nos postulamos en comportamiento seguro con la buena práctica del acompañamiento técnico a nuestros motociclistas. El 28 de julio, que fue la premiación que hizo la Agencia Nacional, obtuvimos el primer puesto en la categoría de vehículos seguros, ganándole incluso a empresas cementeras, que podrás imaginar su parque vial, lo grande y lo extenso que es y la seguridad que estas empresas deben tener. Tuvimos una mención de honor por la buena práctica del acompañamiento a nuestros motociclistas y obtuvimos el tercer puesto entre las empresas del sector privado que se postularon a este premio. Muy bien, o sea, fuimos los terceros en general, pero obtuvimos reconocimientos importantes, sobre todo en el acompañamiento, lo que decíamos, el acompañamiento desde el comportamiento humano de nuestros motociclistas y al vehículo seguro, que fue la implementación pequeña que dijimos que pequeños logros pueden pegarle duro a los indicadores. Pues felicitaciones por ese gran logro y pues claro, felicitaciones a BQ por haber logrado este importante hito dentro de sus grandes premios que tiene. Entra a ser uno de los reconocimientos adicionales. Sí, estos premios nos llenaron de orgullo y nos hacen cada día pues trabajar más y mejor para la prevención de los eventos. Pero, ¿qué aprendimos de toda esta experiencia? Que la seguridad vial se puede afrontar desde muchos aspectos, pero cuando intervienes el comportamiento humano es fundamental, porque ahí estás llegando a la causa raíz del problema. Y el aprendizaje experiencial es muy importante. ¿Por qué? Porque tú sabes que desde pequeños hasta que morimos estamos aprendiendo. Y algo importante es que nosotros aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 80% de lo que hacemos. Entonces, al hacer las cosas bien, aprendemos de esas cosas que hacemos bien. El hecho de que nuestros inspectores supieran conducir motocicleta no era suficiente, o que supieran normas de tránsito o que tuvieran experiencia en conducir no era suficiente. Teníamos que lograr que ellos se apropiaran de su propio aprendizaje y lo hicieran suyo, como un valor agregado a su día a día, sabiendo que el reto de todos es llegar sanos a la casa.
después de nuestra jornada laboral. Muchas gracias, Joana, por este importante caso de estudio y de éxito, además premiado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y con esto, pues, hablando ya desde el orgullo de ser de esta familia de BQ, resaltar la forma en cómo nosotros tomamos los retos. Somos un equipo, digamos que con altas capacidades de trabajo y juntos logramos enfrentarnos a las situaciones, como nos contabas tú que al principio era una situación bien complicada, sí, y salir de ahí airosos como compañía, pero sobre todo para brindarles ese acompañamiento y esa asesoría especializada a nuestros clientes. Entonces, pues felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Aquí te seguiremos esperando con tus casos de éxito. Yo me siento muy orgulloso del área HSQ que tenemos en nuestra compañía porque realmente todos nuestros proyectos están muy bien asegurados, tenemos muy pocos casos, digamos, de accidentes y nuestros profesionales siempre están muy bien, digamos, instruidos y muy bien dirigidos desde tu dirección, Joana. Entonces, que sea el momento para decírtelo. Muchas gracias por tu acompañamiento en este primer podcast del año. Y pues no sé qué más nos quieras decir ya para despedirnos. No, pues también muchas gracias por permitirme dar a conocer esta buena práctica, este caso de éxito que tuvimos, que fue un reto muy importante y que nos puso a pensar como compañía, como área, y pues gracias al apoyo de la alta dirección, el apoyo de nuestra ARL, pudimos lograr y salir bien con esto. Y pues la idea es, como tú dices, seguir trabajando igual, y nuestro único propósito, ¿cuál es? Pues es cuidar nuestro personal, que es el recurso, bueno, si se puede decir recurso, es lo más valioso que puede tener una empresa. Bueno, entonces muchas gracias. Con esto damos por terminado nuestro primer podcast. Síganos en Spotify, síganos escuchando.